Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gloria a Dios por un día más poder llegar a ustedes a través de este medio. Dios es bueno y podemos decir que nos da esa oportunidad, ese privilegio, y por lo tanto a Dios sea la gloria. En esta ocasión quiero leer una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 43. Puede tomar su Biblia o seguirme en la pantalla si así lo desea. Nos dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que vamos a estar exponiendo. Espíritu Santo, gracias por el privilegio, y ilumínanos y habla a nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estar considerando una parábola en la cual vemos que el perdón de Dios no tiene límites. O sea, cuando Dios perdona, lo hace bien. Dios perdona cualquier deuda del pecado. O sea, el perdón de Dios no tiene límites. Es ilimitado. Por lo tanto, vamos a considerar esta parábola que lleva como título El acreedor y los 2 deudores. Enfocándonos en el perdón de Dios. El perdón de Dios, que es maravilloso. Porque es a través del perdón de Dios que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio vivo que nos hizo por nosotros, ese sacrificio maravilloso que derramó su sangre preciosa para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de Dios Padre. Porque por causa del pecado había enemistad entre nosotros con Dios. Pero Cristo molió, derribó esa barrera, ese velo lo partió, para que así todos aquellos que experimentamos, recibimos, nos beneficiamos con el perdón de Dios, podíamos entrar en su presencia. Por eso, esta parábola del acreedor y los 2 deudores nos muestra este perdón maravilloso, este perdón infinito de nuestro Dios sin límite, que alcanza, que abarca y que cubre y que puede ser aplicado a cualquier persona, no importa cuánto haya pecado. Por eso vamos a estar considerando varios aspectos importantes de esta parábola. Primero, vamos a estar considerando lo que podemos decir la ocasión. O sea, la ocasión viene diciendo cuándo fue que el Señor Jesús la expuso. Bueno, nos dice el texto sagrado, con motivo de la invitación a comer en casa de un fariseo llamado Simón. Por eso el versículo 36 nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él,
y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces fue en un lugar, fue en la casa de este fariseo que pareciera que era un discípulo de Cristo o alguien que admiraba creer en Cristo, pero después vemos que era apariencia solamente, porque juzga al Señor y lo desacredita poniéndolo como una persona que no era un profeta, que no era alguien que podía discernir la situación en la vida de las personas. Pero en fin, vamos a estar considerando, ¿verdad?, esto de la ocasión. Y los personajes que vamos a encontrar en esta parábola son los siguientes. Lógico, el principal personaje de la historia, y siempre el Señor Jesús debe ser el personaje principal de toda historia, de toda relación. Nuestro Señor Jesucristo como personaje, miramos al fariseo llamado Simón, también encontramos a una mujer que nos describe la Biblia, una mujer pecadora, así lo llama, y también había otros invitados ahí, y lógico, invitados por Simón, así como también los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En este escenario, con estos personajes, es que el Señor Jesús tiene que enseñar una verdad tan sublime, unos principios tan importantes que debemos de entender. Por eso vamos a mirar la enseñanza que nos arroja esta parábola. Primeramente podemos decir que el amor y la gratitud hacia Dios está en la razón directa de la apreciación sobre lo que Él hizo al perdonar los pecados, la deuda del pecado por todos nosotros. Y allí nos basamos porque Romanos 6:23 nos dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús nuestro. Entonces, la enseñanza aquí, o uno de los principios de esta enseñanza, de esta parábola, es que Dios perdona esa deuda del pecado. O sea, es gratuito, porque el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es la razón directa que aprecia, que se aplica a la vida de aquella persona que con un corazón sincero se arrepiente. Porque mire, esto es de lo que Dios nos perdonó, de una deuda, porque dice que la deuda del pecado generaba consecuencia, y cuando hay una deuda se tiene que pagar. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todos estamos destinados por las demandas de la justicia, de los mandamientos de Dios, que todo el alma que pecare, esa tenía que morir. Pero gracias a la dádiva de Dios, gracias al amor de Dios, como nos dice la segunda parte de este versículo, nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso déjeme decirle, no importa cuánta sea la deuda que usted y yo tengamos ante Dios por causa del pecado, si hay arrepentimiento genuino, Dios la perdona, Dios la anula, lo cual vamos a estar mirando enseguida. Otra enseñanza, otro principio de esta enseñanza es que todo hombre es deudor ante Dios y sin posibilidad de cancelar la deuda contraída. Nos dice el versículo 42 de lo que leímos al principio. Y no teniendo ellos que pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Pero antes de entrar a la última parte de este versículo, entonces aquí hay una deuda. Así como Jesús muestra a estos dos personajes que no tenían forma de pagar, así de esa manera el ser humano no puede pagarle a Dios por causa del pecado. Es como si dijéramos lo siguiente, déjenme explicarlo más detalladamente. Es como una cuenta así de banco como que usted y yo tenemos. Acuérdese que en la cuenta de banco nosotros tenemos que depositar dinero para poder usarlo después. Pero si no tenemos ese dinero, no podemos usarlo. Si estamos en rojo, pues tenemos más consecuencias. Por lo tanto, así en lo espiritual, toda persona que peca está endeudándose con Dios. Es como si le pidiera un préstamo a la santidad de Dios para que lo absolviera de ese pecado. O sea, cada pecado se va acumulando, pecado tras pecado del que la persona cometió desde el momento que conoce el bien y el mal,
se va acumulando. Esto no aplica a los niños, se aplica ya en la adolescencia o cierta etapa de la niñez, cuando ya la persona sabe discernir entre el bien y el mal, como dice la Escritura. Entonces, de ahí en adelante, cada pecado se va acumulando, y así, mes tras mes, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se van acumulando todos esos pecados. Entonces, cuando ya llegamos ante Dios, si no hay una remisión, si no hay una expiación por esos pecados, si no se quitan, si no se borran, si no se perdonan, la persona muere y se presenta ante Dios con una gran deuda de pecado, lo cual va a causar que esa persona sea lanzada al infierno en espera después ser lanzada por la eternidad en el lago de fuego. Pero aquí es donde entra la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de que ningún ser humano, aunque no pueda pagar la deuda con Dios, Cristo muere por nosotros para que esa deuda sea pagada. O sea, no importa cuántos millones de pecados hayamos cometido y la deuda sea grande, Dios puede perdonarla gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que derramó esa sangre preciosa. Por lo tanto, otro principio de esta enseñanza en esta parábola es que el perdón es por pura gracia de Dios. O sea, no se consigue a través de las buenas obras. No importa las personas cuántas buenas obras hagan, y si siguen pecando, de nada sirve. Porque mire, dice la Escritura de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9, que sigue a este versículo, dice: y no es por obras, sino por gracia, sino por fe. Hoy en día muchas personas en el mundo del espectáculo político, aún muchos que se dicen ser cristianos, piensan que por hacer buenas obras ya es suficiente para obtener el perdón de Dios, y no es así. Las obras no salvan, las obras no anulan el pecado, las obras no pagan la deuda por el pecado, porque aunque todas las obras de la humanidad se juntasen, no son suficientes para poder quitar la deuda del pecado. Lo único que puede quitar la deuda del pecado es esa sangre preciosa, perfecta, eterna, absoluta, que puede borrar cualquier pecado. Por eso, una persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no importa qué buenas obras haga, nunca podrán con esas buenas obras ser perdonados, ser anulados su pecado, porque nos dice aquí que no es por obras, no es por buen comportamiento, es por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo Jesús, es por la fe en el sacrificio de Jesús, porque cuando yo confieso mis pecados y confieso a Jesús como Señor y Salvador, entonces la sangre de Cristo me borra, me limpia y me anula todo pecado que yo haya cometido. Por eso no malentienda, no crea a estas personas que enseñan que por hacer esto y por hacer aquello usted puede anular sus pecados. No, de ninguna manera. Lo único que puede anular sus pecados es la sangre de Cristo, y para que la sangre de Cristo los anule, la persona tiene que arrepentirse genuinamente, sinceramente, confesar a Jesús como Señor y vivir una vida en santidad para Él, en obediencia, para poder no volver a caer en esa deuda del pecado. Entonces, así funciona. Yo, para ser salvo, para ser perdonado, no necesito obra, solamente necesito el sacrificio de Jesús, creer en Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, confesarlo como Señor y Salvador. Y ya después, entonces sí tengo que hacer buenas obras, no para salvarme, no para salvación, no para perdón, sino para comprobar que soy una persona perdonada y salva por la gracia de Dios. Por lo tanto, es un regalo de Dios, es gracia de Dios. Por lo tanto, este perdón es por la gracia de Dios. Esta es la enseñanza que nos arroja esta parábola. El hombre es pecador, está endeudado, pero gracias a la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser perdonados. Amén.
Gloria a Dios por esta palabra de Dios que nos enseña, que nos alienta. Mire, vamos a encontrar en la parábola la interpretación, ya más de interpretar más lo que significa, lo que el Señor Jesús quiso decir más a fondo, más profundamente. Por ejemplo, nos dice primeramente en la interpretación, el acreedor aquí es Dios. Ya que Dios como acreedor, porque todo lo que nosotros tenemos, Él nos lo ha dado. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra salud, nuestras pertenencias. Aunque usted trabaje duramente con el sudor de su frente, con su ingenio e inteligencia, con sus manos, no importa, aunque usted trabaje mucho y todo lo que usted tenga lo haya logrado por su trabajo, pues déjeme decirle que es por Dios que usted y yo lo tiene. Es por Dios, porque si Dios no nos diera la vida, no nos diera la salud, no nos diera la bendición de tener un trabajo, no tendríamos lo que tenemos. Por eso yo siempre doy gracias a Dios por todo lo que yo tengo. Yo le digo al Señor, Señor, gracias por la comida, gracias por la bebida, gracias por el vestido, gracias por el techo, gracias por el transporte, gracias por todas las cosas materiales que tú me has dado, que tú me has concedido tener. Y doy gracias a Dios por ello, porque yo sé que si no fuera por Dios, yo no tendría lo que tengo. Por eso todos los días yo agradezco a Dios. Dios es ese acreedor, Dios es ese proveedor, Dios es el Dios que suple a nuestras necesidades. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús le habla a Simón en esta parábola, le está diciendo que Dios es ese acreedor. Y los deudores, bueno, los deudores representan al ser humano. Los deudores representan a usted y a mí. Y aquí el Señor Jesús presenta dos categorías de pecadores. Unos que pecan más que otros, unos que pecan poco, otros que pecan más. Así es la situación y es la realidad. Hay personas que mienten y están pecando porque son mentirosos, pero hay otros que son asesinos. Hay otros que son violadores, hay otros que son estafadores, hay otros que son adúlteros, otros que son envidiosos. Pero se da cuenta, cada pecado tiene su naturaleza, cada pecado tiene su grado de intensidad, su grado de maldad. Hay pecados más grandes que otros. Por lo tanto, hay personas que no han pecado menos que otro. Esa es la realidad. Aún la Biblia menciona en una ocasión, hablando de unas ciudades, pero yo creo que se aplica también a las personas. Dice que cuando Jesús dio un lamento sobre Jerusalén, sobre las ciudades que lo rechazaron, en una ocasión dice que en el día de juicio iba a ser más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén recibió, miró los milagros, la enseñanza de Cristo y lo rechazó, pero Sodoma y Gomorra no tuvieron esa oportunidad. Entonces ahí se mira niveles de juicio que va a haber en aquel entonces, y esos juicios se van a aplicar dependiendo los pecados de cada persona. Es como decir, va a haber en el infierno los que van a estar sufriendo menos que otros, pero ya estar en el infierno pues ya es sufrimiento. En sí, no me voy a meter mucho en eso porque la Biblia no nos arroja mucha luz, pero nos da a entender. Por lo tanto, hoy en día hay gente que peca más que otros. Hay gente que peca, como mencioné, unos pecados que son menos graves que otros. Por lo tanto, eso es lo que el Señor presenta. Dos deudores, dos clases de pecadores. Los más pecadores y los menos pecadores. O los que pecan mucho y los que pecan menos. Así es como el Señor Jesús lo presenta. Por eso, los deudores representan a los hombres, representan al ser humano, a usted y a mí. Otra de las cosas que podemos ver en la interpretación de esta parábola es que la consecuencia de una obra de gracia, vemos que esta obra de gracia, la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, el Creador cancela y perdona la deuda de ambos. Mire, cualquier persona que se arrepiente, estos dos hombres, estos dos deudores que representan al ser humano, los más pecadores y los otros no tan pecadores, pero siguen siendo pecadores, no tienen con qué pagar. Se arrepienten y Dios, que es bueno, a ambos les cancela la deuda. Porque miren,
dice que uno debía una cantidad y el otro otra cantidad, o sea, eran cantidades diferentes. Por ejemplo, dice que uno le debía 500 denarios y el otro 50, o sea, era muy diferente. Es como decir 50, vamos a decir, alguien debía $50,000 y el otro debía $5 millones, un ejemplo, aunque puede ser diferente en moneda de ese tiempo. Pero lo que aquí quiere decir es que uno debía mucho más que el otro. La deuda de uno era menos que el otro. Pero dice que la gracia de Dios se manifiesta, no importa cuán grande sea el pecado de la persona, y vemos cómo se manifiesta esa gracia y a ambos Dios perdona. En otras palabras, cualquiera que sean tus pecados, cualquiera que sea el pecado del ser humano, grandes o pequeños, en cualquier grupo que se encuentre el ser humano, Dios, cuando hay arrepentimiento sincero, Dios los perdona. Mire, otra cosa que vemos aquí de las consecuencias, esa acción debería disponerse a los dos deudores para amar más por lo recibido. O sea, los deudores deben amarle por lo recibido. O sea, que si yo he sido perdonado por Dios, mi amor hacia Dios, mi agradecimiento debe ser grande, mucho más de lo que se me ha perdonado, porque muchas personas quieren limitarse nada más a lo que ellos consideran. Pues yo no fui tan malo, Dios no me ha perdonado tanto, pues no necesito tanto. No, cualquier persona, no importa los pecados que haya cometido, tiene que amar al Señor, tiene que amar a Dios, tiene que consagrarse a Dios. Otra de las consecuencias que vemos en la interpretación, expresará más amor a aquel a quien se le perdonó o más, porque nos dice anteriormente, cuando le pregunta, ¿verdad?, que quién iba a amar más. Pues el Simón dijo, era fácil de contestar: al que más se le perdona, ese muchos más ama. Y yo encuentro eso en verdad hoy en día. Mire, yo conozco personas que mayormente han nacido en el Evangelio, no han tenido tanto envueltos en el pecado, pero aún así han cometido pecado y se han arrepentido y sirven al Señor y aman al Señor. Pero he encontrado otras personas que no nacieron en el Evangelio o que se hundieron en el pecado tan grandemente que hasta mataron, violaron, hicieron muchas cosas malísimas. Y cuando experimentaron el perdón de Dios, esas personas, como que su agradecimiento a Dios es mayor, porque saben cuántos grandes pecados, numerosidad de pecados, Dios les perdonó. Por eso es verdad, no es algo que yo he inventado. La Biblia lo dice y aquí el Señor lo certifica: al que más se le perdona, mucho más ama. Esa es la realidad. Es como si yo le perdono a una persona que me debe $50, pues me va a agradecer. Pero si alguien me debe 5,000 y se los perdono, con más ganas me va a agradecer. A eso se está refiriendo. Hay personas que han sido perdonadas, como no tenemos idea, tanta maldad en sus vidas, en su corazón, y Dios los perdonó. Por eso es importante entender, no importa, pero no importa, ¿sabe qué? Yo llego a la conclusión, sean muchos o sean pocos los pecados que se nos han perdonado, hay que agradecer a Dios siempre, hay que amar a Dios siempre, hay que adorar a Dios siempre, porque esto es algo que agrada a nuestro Dios. Por eso, pero esa es una realidad. Personas que han sido sacadas del pozo profundo del pecado demuestran más amor a Dios porque saben agradecer lo que Dios les ha perdonado. Pero hay muchos que no consideran que no han sido perdonados tanto, pues no le echan las ganas, no demuestran ese agradecimiento hacia Dios. Por eso déjeme decirle, pocos o muchos sean tus pecados perdonados, tenemos que amar de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma al Señor, porque Él es digno de ello. Amén. Porque el que se beneficia soy yo. Por lo tanto, así es como podemos ver la naturaleza, la interpretación de esta parábola. Aplicación a nuestra vida. ¿Qué podemos nosotros aplicar ya de una manera íntima, de una manera personal para nuestro crecimiento espiritual? Bueno, vamos a mirar que hay una condición semejante. Mire, todo hombre es pecador delante de Dios.
Romanos 3:9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Pero gracias a Dios que a través de Jesucristo lo que hemos visto, somos perdonados. O sea, y está muerto espiritualmente, y si está muerto espiritualmente, está bajo el juicio divino. Por lo tanto, esa es la aplicación, eso es lo que tenemos que entender. Así como esos deudores, nosotros también le debemos a Dios, o le debíamos a Dios, pero que gracias al Señor Jesucristo tuvimos la bendición de ser perdonados. Y aquí en la aplicación otro punto es la actuación divina. Mire, Dios cancela la deuda del pecado, lo hace por gracia. Una vez más el versículo hermoso de Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios por esto, porque mire, otro punto muy especial en la actuación divina, cómo Dios actúa. El acreedor divino es movido en todo esto por su propio amor. ¿Qué fue lo que este acreedor le hizo perdonar a estos deudores? El amor, la misericordia. Y de esa misma manera nosotros podemos refugiarnos, podemos encontrar que el amor de Dios es el factor, es el ingrediente, es lo que Dios le impulsó a perdonarnos aun cuando no lo merecíamos. Y aquí es donde está el corazón de la Biblia, Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de Dios, este es el corazón de la Biblia. Aquí se demuestra el motor, la motivación, lo que Dios lo impulsó para que usted y yo fuéramos perdonados. Fue por su amor que nos perdona. Maravilloso es el amor de Dios, porque no se puede comparar a nada. Nos dice también primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Un grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio, que gracias al amor de Dios podemos estar aquí. Ahora podemos ver que hay unas consecuencias que deberían producir. ¿Qué resultado, qué consecuencias al saber yo que por el amor de Dios he sido perdonado? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es mi parte? Bueno, aquí viene. Por lo tanto, al hombre que ha sido perdonada la deuda del pecado, debe amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted ha sido perdonado por Dios, no importa cuántos pecados, si usted y yo hemos sido perdonados, tenemos que agradecer a Dios, tenemos que amarle más cada día, porque Dios merece que le amemos. Dios no necesita que le amemos, porque Dios es Dios con amor o sin amor nuestro. Yo necesito, y a mí me beneficia amar a Dios, porque entre más amo yo a Dios, más le obedezco, y entre más yo le obedezco, voy asegurando mi entrada al cielo. Ya ver, sea que venga la muerte o que venga Cristo, yo estoy listo. Cuando yo amo a Dios, yo ya estoy listo. Pero el amor a Dios no solamente son palabras. El amor de Dios se comprueba a través de buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero las buenas obras comprueban que somos salvos, comprueban que tenemos el amor de Dios, compruebas que amamos a Dios. Si digo yo amar a Dios, yo voy a orar todos los días. Si digo yo amar a Dios, voy a leer su palabra todos los días. Si yo digo amar a Dios, voy a hacer el bien al prójimo, voy a ayudar al necesitado. Si yo digo amar a Dios, no tengo que andar mintiendo, no tengo que andar envidiando, no tengo que andar en pecados de fornicación, adulterio, no tengo que andar en pecados de envidia, no tengo que andar en borracheras, tomando vino, cerveza, fumando, todas aquellas cosas nocivas que destruyen el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No tengo que andar en fiestas paganas, en fiestas mundanas, no tengo que andar en casinos, en todos esos juegos de azar, que es la avaricia, el Dios de este siglo, el mamón, el Dios de las riquezas, en
a las personas los quiere engañar, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. No, cuando yo amo a Dios me alejo de todas esas cosas, de todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Porque es fácil decir amar a Dios, pero es difícil vivir en amor, comprobándolo por una vida de santidad y una vida de obediencia. Por eso hoy en día, cristianos, hoy en día, hijos de Dios, necesitamos comprobar que amamos a Dios, alejándonos del pecado, viviendo en santidad lo más que podamos, obedeciendo su palabra. Porque recuerde, Dios no puede ser burlado. Lo que usted y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Por lo tanto, el creyente, podemos decir en esta aplicación, el creyente debe ser una persona humilde, una persona que anda con humildad, porque mire, su lugar de honor está a los pies de Cristo. El lugar del que ama a Dios no está en las plataformas famosas, en las plataformas donde la gente lo ve. No está andando firmando, dando autógrafo, no está agarrando doctorados y tantos títulos que a veces se envanecen. No, ahí no está el humilde. ¿Sabe dónde está el lugar de honor? No es sentarse a la silla principal, no es estar en la plataforma y ser la figura principal, no. El lugar de honor que el humilde debe estar es a los pies de Jesucristo, es humillado dependiendo de Jesucristo, porque nos dice este versículo, y detrás, hablando de esta mujer, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ese es el lugar del que ama a Dios. Ese es el lugar de honor. No es las plataformas, no es donde la gente lo ve. Es allá humillados ante Dios. Ese es el lugar más alto, como dice el canto de los hermanos de Biel San Marco. A sus pies, ese es el lugar de honor. Ese es el lugar más alto que el cristiano debe de estar. No busque la gloria de los hombres, busquemos la gloria de Dios. Y para que podamos buscar la gloria de Dios, tenemos que ser humildes. Tenemos que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, besando sus pies, enjugando con nuestras lágrimas sus pies. Por lo tanto, mi hermano, y ahí es donde muchos confunden. Muchos, en lugar de honor, es donde la gente los ve y los aplaude. No, el Hijo de Dios que ama a Dios, como el que ha sido perdonado, es el que se humilla y vive humillado delante de Dios. Porque mire, el humilde reconoce siempre de dónde Dios lo rescató. Y nunca olvida el humilde. Olvidamos eso cuando nos volvemos orgullosos, altaneros y nos alejamos de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser humildes. Amar a Dios sobre todas las cosas por ese perdón que nos ha dado y también vivir humildemente delante de Él. Ya para terminar, no olvidemos que entre más el Señor Jesucristo nos haya perdonado, más debemos amarle. Por eso, mire, poco o mucho que nos haya perdonado Dios, debemos amarle con todo y sobre todo. La Biblia lo presenta así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cuando habla de alma, pensamientos, emociones y voluntad, con todas tus fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, esa es la forma que podemos pagarle a Dios por esa bendición, por ese perdón que Él nos dio de perdonar todos nuestros pecados. Algunos debíamos más que otros debíamos menos, otros más, pero no importa. Lo importante es que a todos los que se arrepienten, Dios los perdona. Por eso en este momento yo no sé cuáles sean tus pecados. Pues déjame decirte que las buenas noticias es que si tú te arrepientes de corazón, Dios los perdona. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es el momento de hacerlo. Quizás piensas que Dios no puede perdonarte los pecados que has cometido. Mentira, eso no es de Dios, eso es del diablo.
Dios te puede perdonar, no importa qué pecado hayas cometido. Aún si le has vendido tu alma al diablo, Dios te puede perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para rescatar tu alma, para salvar tu alma. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de corazón, confesar esos pecados a Dios y pedirle a Dios que te perdone y confesar que Jesucristo es Señor de tu vida, y de esa manera, si tú haces esa oración, Dios te perdona. Ahora, vamos a los que ya somos perdonados, a los que ya somos salvos. Si hemos pecado, porque creo que sí lo hemos hecho, y muchos de ustedes como yo hemos pecado, pues también tenemos esa sangre eterna, esa sangre absoluta. La sangre de Cristo tiene el poder, no se agota. Por eso cada vez que pequemos, hay que pedirle perdón a Dios. Pero tengamos cuidado, no porque sabemos que tiene el poder la sangre de Jesús para perdonarnos, vamos a justificarnos, usar como excusa y decir, peco, a cabo Dios me perdona. No, recordemos, Dios no puede ser burlado. Por eso, si pecamos, confesemos los pecados a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque así como vemos en esta parábola, Dios perdona todo pecado. Ahora, mi parte es agradecerle. Y la mejor manera de agradecerle, lo vuelvo a ratificar, es amándole. Y la mejor manera de amarle es demostrarlo a través de la obediencia a su palabra. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. En este momento, si hay una persona que quiere entregar su vida a ti, yo oro por ellos, para que, Señor, tú perdones todos sus pecados y los confiese y te confiese a ti, Jesús, como Señor y Salvador. Y si nosotros, algún hermano, un hijo tuyo, está en pecado, Señor, que podamos confesar esos pecados y tratar de alejarnos del pecado y no volver a pecar para que no nos venga una cosa peor. Señor, perdónanos, perdona mis pecados, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de Temple Benecer, perdona los pecados de la iglesia tuya en todo el mundo, perdona los pecados de esta nación y también de todas las naciones. Ten misericordia de nosotros y gracias te damos por ese perdón maravilloso. A ti te damos la gloria y la honra para siempre. Amén. Antes de despedirnos, quería que me acompañen a hacer una oración por la hermana María Elena Jara. Es una hermana que se congrega en Templo Benecer, por asuntos que a veces ella andaba de un lado para otro con la familia, pues no todo el tiempo ha estado con nosotros, pero cuando ha podido siempre allí es su iglesia, ya ha llegado, allí nació, ahí la bautizamos. Pues hoy su hija me llamó para decirme que le dio un stroke, un derrame cerebral, y pues ya fue muy grave, entonces ya no le dan mucha esperanza, y aparte del derrame cerebral, también está infectada con el virus del COVID. Entonces vamos a orar por ella, para que Dios haga su voluntad. Yo sigo creyendo que Dios puede sanarla, pero también sigo sometiéndonos a la voluntad de Dios, que es perfecta y que se haga. Amén. Acompáñame a orar por la hermana María Elena Jara, y por todos aquellos que están quizás en la misma situación o algo semejante. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti para interceder por mi hermana María Elena Jara. Señor, tú conoces mejor que nadie su situación. Todavía ella tiene vida, aunque los médicos no han dado mucha esperanza. Yo te pido, Señor, misericordia, que tú te manifiestes y tú puedes levantarla, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Pero al mismo tiempo, Señor, nos sometemos que sea hecha tu voluntad. En tus manos ponemos a mi hermana Jara ahí en ese hospital, Señor, para que tú te glorifiques conforme a tu voluntad. Y no solamente por ella,
todos aquellos que estén en esta situación enfermos, moribundos, que no les han dado esperanza, también, Señor, te pido por ellos. O aquellos que están enfermos de otras enfermedades, también oramos, Señor, por sanidad. Por aquellos que han perdido un ser querido, sigue consolando sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga. Buenas noches.